Qué gusto reencontrarnos aquí y ahora en El Sabor del Saber. Nuestra invitada de hoy es María Elena Noval, una destacada mujer del arte, la cultura y los medios de comunicación. Vamos a su semblanza para que la conozcan más y mejor y regresaremos a platicar con ella de manera de verdad interesante. Yo se los aseguro. María Elena González López es conocida desde sus primeras publicaciones como Elena Noval. Licenciada en periodismo, ha publicado en la revista digital Réplica 21, El Búho y Arena, suplementos culturales del periódico Excelsior y el Diario de Morelos respectivamente, así como El Financiero, La Jornada de Morelos, El Sol de Cuernavaca y las revistas Paula, El, Artes de México, Vértigo, Saber Ver y Día 7, entre otras. Actualmente publica la columna de opinión Vas a Ver, en el Diario de Morelos, enfocada principalmente a los movimientos galerísticos y museográficos de actualidad en ese estado y el país. También cuenta con una licenciatura en Historia del Arte y se ha dedicado a la crítica de arte y a la curaduría de exposiciones, con ya más de 22 años de experiencia, lo que le ha permitido activar la Colón Galería, un espacio ideal en Cuernavaca para acercar a los niños al arte y a los artistas locales y foráneos. Creó la Fundación Noval para el Fomento de la Cultura y las Artes, AC, que el año pasado cumplió sus primeros 10 años de labor, desde donde se desarrolló la primera Bienal de los Volcanes, destinada al fomento de las técnicas pictóricas. Asimismo, desde el 2015 colabora con el Instituto Morelense de Radio y Televisión como creadora y presentadora del programa televisivo Acercarte. Al igual ha participado en la Comisión de Artes Plásticas del Instituto de Cultura y en la Comisión Estatal del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, ambas de esa entidad. Y ha sido jurado en programas de becas del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el Estado de México, Puebla, Oaxaca y Morelos, además de participar en la Sociedad de Amigos del Museo de Arte y la Comisión Especial de los Festejos del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución en Morelos. Con nosotros, una destacada periodista, crítica de arte y promotora cultural. ¡Qué gusto, María Elena! Bienvenida, Queridos María amigos, Elena, es un gusto mucho para mí gusto enorme, es tenerte un aquí. orgullo estar aquí en su programa y de verdad que ustedes saben que llevaba años queriendo venir a verlos. Ya tienen 8 años con el programa, hasta hoy se me Casi hizo. 10, Casi fíjate. 10. Bueno, Que faltan unos mesecitos, pero Sí, ya ya, hemos, una llegamos decena, para quedarnos. una década. eso, ¿verdad? muy bien. Y Y bueno, con el Y pues, además gusto tenemos de- amigos en común y nos Eso. hemos encontrado. Claro. Bueno, qué bueno que ya se me hizo, querida Marta, querido Alejandro, estar con ustedes. no, pues Grandes te lo- figuras del te arte lo y la mereces cultura en porque México. eres una gran crítica de arte y una mujer que se ha dedicado también a la comunicación de manera muy seria. Pues sí, muy notoria Muy, y sí, destacada. de verdad. Bueno, con cientos de publicaciones, esto es como una enfermedad, le da a uno esta pasión y pues ya, se quedó ahí uno. Yo a veces me voy a exposiciones con la idea de no escribir nada, porque ya tengo mi publicación de esta Sí. semana, por ejemplo, y termino pidiendo pluma y papelito. Ay, Ni modo. pues, Hoy has estado en suplementos culturales importantísimos Como el búho, ahí Ay, te conocí sí. de escritura y no sabes cómo te admiraba. Yo ahí Sí. empecé porque René Avilés Ávila era mi maestro cuando yo estudiaba Historia del Arte y él me invitó al búho. Entonces yo leía a Cuevas y te leía a ti y leía a nuestro querido oaxaqueño, recuérdame, el maestro escritor Andrés oaxaqueño, Fenestroza. Andrés Fenestroza, ¿Verdad? y los leía todos ellos. Entonces, bueno, Sí. era para mí un orgullo y un honor participar con ustedes en el búho, que yo ya Sí. los conocía. Eso. que fue Sí. realmente yo creo que 10 años estuve ahí, fíjate, en Excelsior. Luego Sí. al final se llamó Arena y ahí me quedé. ¿Cómo no? Sí. Sí. Muy bien, María. Pues mira, también queremos saber muchísimo de ti y que nos digas, para empezar, ¿cómo defines a una historiadora del arte? Fíjate que Sí. es una pregunta que qué bueno que me haces, porque la gente no entiende bien cómo pasa uno de la historia del arte, que es una carrera que estudias, que dura 4 años y que te la dan de manera cronológica, a ser crítica de arte. Crítica de arte. La crítica de arte es un género literario. Para empezar hay que defender eso. Es un género literario que pretende ser una traducción de un lenguaje visual a un lenguaje oral o escrito. Una traducción para que el espectador entienda qué es lo que está viendo. No porque no pueda entender, desde luego lee imágenes, pero tiene que entenderlas en un contexto histórico. De quién o quiénes tiene influencia, por qué configura de esa manera,
etcétera, ¿no? Y luego otra cosa que hay que decir de la crítica de arte es que pretende darle un valor a la obra, no valor económico, esto es muy importante acentuarlo, pero sí un valor, da un juicio de valor estético. Y luego hay muchas cosas que podemos decir sobre la crítica. Yo creo que lo más importante sería distinguir la crítica académica de la crítica periodística y de la crítica que es para galería, que pretende vender obra de arte. Entonces hay que saber leer entre líneas las tres intenciones grandes que hay en la Muy crítica de arte. pertinente tu explicación, María Sí. Elena, porque a veces hay un enfoque reduccionista de la crítica de arte, de que como una persona que se dedica a hablar mal de todas las pinturas, ¿verdad? Exactamente. Y que tiene, digamos, como esa misión de que no le gusta nada para prestigiarse, lo cual es un equívoco. Es que también hay la línea editorial de las revistas, o Sí. sea, hay gente que es muy pegadora, pero en general yo concibo la crítica de arte como una explicación. Yo tengo un interés en la pedagogía del arte y la concibo como una explicación para el espectador. ¿Está usted viendo una pintura figurativa o una pintura abstracta? ¿Está usted viendo Eso colores es, primarios? muy ¿Está bien. usted viendo colores Una secundarios? orientación. ¿Estamos hablando de colores complementarios o estamos hablando de colores análogos? Empezando a explicarle un poco a la gente cómo acercarse y hacer una lectura semiológica de la imagen, yo creo que es un buen punto de partida, porque lo que necesitamos en este país es una pedagogía del arte, una pedagogía de apreciación del arte. No enseñarles a hacer artes manuales en las escuelas, no, una apreciación del arte. Y también podríamos decir que hoy en día desde el Renacimiento con la influencia de Vasari, que empezó a hablar de las vidas de los artistas, y hoy con la influencia de la nota roja, tendemos mucho a hablar del arte y de los artistas en función de sus vidas privadas. Se ha roto el límite entre lo público y lo privado. Eso influye mucho en la crítica de arte también, hoy en día, ¿no? Sí, y finalmente la otra cosa que me gustaría decirles es que, bueno, acabo de leer un artículo muy simpático que dice hacia dónde va el arte y dice exit through the gift shop. Entonces también la crítica de arte tiene mucho que ver con lo que está pasando en los llamados museos del mainstream, las tendencias que se dictan desde lo que se vende. Pero se vende también en la medida en que se habla de ese arte o de ese artista, ¿no? Claro. Yo creo que también influye de manera indirecta o de manera directa, con intencionalidad o sin ella, pero sí influye, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí influye. Raquel Tibol hablaba de fortuna crítica, Teresa del Conde también, más era Teresa del Conde. Desde luego al artista siempre le interesa que haya alguien que esté escribiendo sobre su obra. Y entonces también es un juego doble, ¿no? El crítico prestigia al artista, pero el artista se prestigia del crítico y el artista prestigia al crítico también. Entonces, bueno, pues es una cosa muy interesante. Son intereses recíprocos. Pero ¿no? qué interesante. Es un juego de espejo. Y yo creo que es fundamental esto que exista, porque mucha gente va y ve y sale y de la misma manera en que entró a un museo, a una galería, ¿no? Y muchas veces no va porque no le entiende. Así es que, bueno, amigas, amigos, qué bueno que existen la historia del arte y la crítica del arte. Vamos a ir a la pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos. Pues como lo han visto ustedes, María Elena Noval es una mujer conocedora de su trabajo, una mujer talentosa y versátil, porque hemos estado hablando de crítica de arte, pero también tiene efectivamente una trayectoria muy brillante en suplementos culturales y en general como historiadora del arte y en los propios medios de comunicación. Y hablábamos de lo que representa ser una crítica de arte, pero ¿qué le dirías tú a quienes quieren serlo? ¿Cómo formarse? Porque parecería que cualquiera pudiera ser y no. Pues yo creo que sí influye la vocación natural. Vocación es noción de vida, noción de destino. Entonces, bueno, yo desde chica ando en esto de ver pinturas, pero desde luego, si alguien quiere dedicarse a esto, lo primero que tiene que hacer es estar en museos y en galerías, continuamente. Museos y galerías, ver y estar leyendo y leyendo y leyendo. Esto es una se llama correlación de las artes, de esto hablaba Boehringer.
todo el tiempo estar leyendo sobre arte y todo el tiempo estar viendo obras. Se va haciendo el ojo, es como el músculo de un gimnasta, ¿verdad? se va formando y formando y formando, hasta que llega uno a ver, este tiene influencia de este va por acá, este nada más le rinde un homenaje, pero este está haciendo una paráfrasis. Ese tipo de o una nueva propuesta también, ¿verdad? Diferente, original. Exactamente, como la maestra Chapa, la de las Muy manzanas. bien. Es fundamental. Yo creo que la imaginación se va haciendo al ritmo del trabajo, ¿eh? Es algo impresionante. Si tú no trabajas, no fluyen las ideas, ¿no? Es igual. Me parece muy interesante. ¿Quién era el que decía? Picasso, ¿no? Yo espero la inspiración, pero que me agarre chambeando. Así ¿no? es. Sí, así Picasso, lo hacía. Y hay genial, anécdotas. ¿verdad? Como su manera de pensar con su manera de pintar, realmente un rebelde siempre. Es uno de los padres del arte contemporáneo. ¿Verdad? ¿Qué está pasando en el arte en estos momentos? Como que no hay un entendimiento cabal de lo que está pasando. Es que es una paradoja. El arte de nuestro tiempo, el contemporáneo, el posmoderno, ya te oí hablando de posmodernidad, sabes, Sí. mucho hace rato, es el que menos se entiende. Paradójicamente vamos como 150 años atrasados en términos de lectura de la historia del arte. Tú platicas con la gente y por lo común se refieren a los artistas del impresionismo. Así es. Sí. Luego viene una época del abstracto a principios de siglo con Kandinsky y los rusos. Y luego ya para cuando llegamos a la ruptura en México, la gente ya no entiende qué onda con Felgueres y qué onda con todos estos artistas de la ruptura, excepto por alguno que otro figurativo que hay por ahí, como Corsas o como José Luis Cuevas. Es decir, la gente cree que entender el arte es identificar las figuras. Y luego si llegamos a los conceptualismos y lo que estamos viviendo ahora, que son las instalaciones y los artes objetos, etcétera, y las obras conceptuales, ya la gente se pierde. Y paradójicamente, porque estamos viviendo una época de muchísimas publicaciones de arte, a donde vayas hay libros de arte, son coffee table books en todas las casas, todo el mundo tenemos libros de arte. Casi es decir, como adornos. Como adornos, tenemos acceso a Sí. muchísima información sobre arte, miles de publicaciones al año, y paradójicamente no se entiende qué está pasando en el mundo del arte porque se ha convertido en un circuito, es una respuesta de artistas entre artistas, eso es el arte posmoderno. La caja de zapatos de Gabriel Orozco le contesta a Marcel Duchamp, por ejemplo. Ajá, claro. Entonces, si la gente no está en este circuito y leyendo a los teóricos hoy en día, no acaba de entender qué pasa, porque son diálogos entre ellos. A ver, María Elena, y tú, por ejemplo, que viajas mucho, ves muchos museos, que además lo recomiendas Y para acaba de regresar de a eso Nueva voy, York. para quien quiera hacerlo. Bueno, por ejemplo, ¿qué viste en Nueva York? ¿Cuáles son esas tendencias? Porque pues es una capital de la cultura y del arte. Por supuesto. Empezaría por comentar que vi a Villalpando, Cristóbal de Villalpando, nuestro barroco pintor, y me parece un grave error que en el Metropolitan Museum of Art le hayan puesto pintor mexicano. México no existía en la época en que Villalpando pintó. Era la colonia. Exactamente. Sí, claro. Tenían en su cabeza otra cosa, Sí. jamás cercana a lo que hoy es México. Ni siquiera mexicano con J, todavía no existía el concepto de México. Entonces, bueno, me parece ahora, la exposición muy bien montada, desde luego es el Metropolitan, la obra muy bien colgada, restauradas las pinturas, con un brillo un poco de demasiado de restaurado, eso a mi humilde parecer. Pero bueno, además de eso, me tocó ver el Whitney, y estuve viendo una exposición divertida de Calder. Esto nos da dos perspectivas de qué puedes encontrarte en Nueva York, una exposición muy bien montada sobre pintor barroco, una exposición clásica desde el punto de vista museografía, y luego una exposición divertida, en donde ponían a accionar las piezas de Calder en el Whitney. Y luego me encontré con una de Henry James en el Morgan, de Pierpont Morgan Library, que es un museo que es una golosina. Siempre lo dejo para el último porque ya estoy muy cansada del último día, hay que caminar mucho en los museos. Pero Henry James fue un escritor sobre arte en varias facetas, fue novelista, habló mucho sobre arte y artistas en sus novelas, a través de sus personajes, pero además era crítico de arte. Y la exposición en el Morgan es una delicia, querida Marta, porque te encuentras con los retratos, además de los que le pintaron a él, los retratos de la gente que eran sus amigos, y esto nos lleva otra vez a que el mundo del arte es un círculo pequeño en el cual sí efectivamente se dan correlaciones entre todas las artes, ¿no? Los críticos escriben sobre sus amigos,
los artistas conviven con otros artistas, etcétera. ¿Qué es lo que está ahorita de moda? Le llaman ahora los críticos, le llaman mainstream, y lo dictan los museos de marca. Entonces, pues es un gran problema, porque muchos artistas, yo vivo en Cuernavaca, y por ejemplo en Cuernavaca de repente ves que los chavos se enteran. Tenemos 2 escuelas en Cuernavaca, Centro Morelense de las Artes y la Facultad de Artes de la UAM. Y ves que los chavos consultan las revistas que te venden en esta tienda donde hay buitos, ¿no? Las revistas de arte. Entonces se enteran de lo que exponen en los grandes museos, o se enteran por internet, estamos en la era digital. Y entonces tropicalizan las grandes tendencias. Y las grandes tendencias pues siguen en la onda del arte conceptual, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues creo que vamos a la pausa, sí, Marta, sí. Pero les prometemos regresar. Quédese con nosotros. A nosotros nos gustaría saber tu opinión. ¿Cómo ves la educación artística en niños, en adolescentes? Y bueno, pues ahí la vincularía con algo que nos interesa de una manera muy especial. Tú, como sobrina de Manuel González Serrano, ¿qué nos puedes decir de ese gran artista que debería ser más conocido en nuestro país? Tú sabes todo de él, cuéntanos. Pues es que las 2 preguntas están ligadas. Primero, la educación artística en México deficiente. Número 1, por deficiencia presupuestaria. Se sigue pensando que el arte es como un complemento hasta el último, que los artistas deben de vivir por amor al arte. Hay una influencia del romanticismo en esto de todos pintan y trabajan por amor al arte. Luego se confunde enseñanza artística con artes manuales en las escuelas, y hasta donde llegas en kinder. La Secretaría de Educación Pública, que se desvincula recientemente de la educación artística porque se crea la Secretaría de Cultura, entonces divide estos 2 campos. Entonces, por ejemplo, en las escuelas secundarias y primarias tenemos 1 o 2 horas a la semana de educación artística. No da tiempo para que los niños aprendan apreciación de las artes. Eso por un lado. Por el otro lado, hay otro tipo de educación artística que uno aprende y aprende, los 2 aprender, sí, desde la casa. En mi caso, yo soy sobrina de este pintor maravilloso, Manuel González Serrano. Era el hermano mayor de mi papá, y mi padre fue el hermano que más se dedicó a cuidarlo y andar recogiendo su obra. Tuvo una vida un poco azarosa, por no decir trágica en algunos aspectos. A mí me choca la patografía del arte, no me gusta hablar en términos de patografía. Ya decíamos que la cultura de la nota roja a veces nos hace incidir demasiado en la vida o en la tragedia de la vida del artista. Y yo creo que esto influye o interesa en tanto se vea reflejado en la pintura, porque finalmente lo que nos deja el pintor es la pintura y es lo que vale la pena. Claro. Pero bueno, yo crecí viendo la obra de González Serrano en mi casa. Oye, qué afortunada. Y me encantaba, me conmocionaba muchísimo, y yo le preguntaba a mi padre, ¿por qué hizo esto? Y cuéntame. Entonces me empezó a regalar obra de González Serrano, su hermano mayor, mi papá era el cuarto, y me dio sus pinturas, su paleta, sus pinceles, y bueno, pues desde ahí hasta que estudié Historia del Arte, y me he dedicado gran parte de mi vida profesional a dar a conocer a González Serrano. ¿Por qué no es tan conocido? Porque no hay obra de él en museos públicos. ¿Y por qué no haces un museo? Pues yo encantada, como el Museo Marta Chapas, ¿verdad? Bueno, empezaste ya con un buen libro, además, sobre él, ¿no? Este libro es el resultado de la exposición que se montó en el Museo Moral Diego Rivera hace 3 años. Sí. 3 años y medio, y bueno, pues fue una exposición muy afortunada. Tuvo 2 itinerancias, además del Museo Moral Diego Rivera. Estuvo en el Jardín Borda en Cuernavaca, y luego estuvo en la Casa Diego Rivera, en el Museo de Sitio, que fue la casa de Diego Rivera, en Guanajuato. Y pues ahí terminó todo su año de itinerancia, porque los coleccionistas, ustedes saben, prestan la obra a determinado tiempo. En el catálogo de la obra, que se llama La naturaleza herida, aparecen textos de Teresa del Conde, de Teli Duarte, de Tovar y de Tovar y de Teresa, por supuesto, que además era uno de los coleccionistas de González Serrano. Oye, ¿y qué planes tienes para el futuro, María Elena? Pues mira, estoy preparando una exposición para Durango que inauguramos el día 7 de septiembre
en la ciudad, en Durango, y se llama El Horizonte de Morelos. Me llevo a artistas contemporáneos morelenses. Y bueno, pues vamos a ver qué se está generando allá en las dos escuelas de formación y en los artistas que ya tienen cierta trayectoria. Y de González Serrano, algo que también venga más adelante, porque de veras hay que saber más de él, hay que conocerlo. Yo creo que todos los niños, los jóvenes deberían saber que existe un pintor mexicano. Sobre todo porque calidad. tuvo una vida muy corta en términos de producción pictórica. Sí. Fueron 20 años de producción pictórica, siempre con su estilo ya definido. Murió muy joven, sí. Muere a los 43 años de edad, nunca pasa por una etapa académica ni de ensayitos, ni de copias, es autodidacta, sí. Y siempre con su estilo muy definido, con una generación de imágenes que tienen que ver con las metáforas, con lo erótico, además de la influencia del surrealismo y la pintura metafísica. Pintor muy interesante. Sí estoy preparando, quiero regenerar esta exposición para su estado natal, que es Jalisco, porque precisamente 2017, ahorita, es el centenario de su nacimiento. Ahorita estaría cumpliendo 100 años de edad. Sí, era de San Juan de los Lagos, no, ¿verdad? De Lagos de Moreno, de Lagos de Moreno, de donde son los vistecitos de las pacholas. Así es, y hablando de pacholas, cuéntanos, ¿qué importancia crees que juega la gastronomía en la cultura? Muchísima, muy importante. Yo te voy a contar dos anécdotas. Número uno, las pacholas de mi familia son, nos peleamos todos a ver quién tiene la mejor receta de las pacholas, pero no nos damos nuestras recetas. Entonces la mía no lleva ni pan molido ni huevo, lleva puras especias, entre ellas clavo. Y hacemos los vistecitos y ajo, ¿no? Hay ajo, por supuesto. Mi abuelita, que era de Lagos de Moreno, así los Mira, no me habías ahí dicho. Conocí yo las pacholas. Yo les digo metateados, sí, por supuesto llevan ajo, clavo y pimienta. Uy, yo dije qué rico. Pero hay gente que le pone pan y huevo, eso no. Y estamos ya por despedirnos, Alejandro, sí, algo Marta, que digas pues así rápido. Porque... Pues mira, yo me imagino que una buena crítica de arte es como si uno estuviera en un cuarto oscuro y de repente te prenden un foco y esa luz ilumina una pintura que uno está viendo y que te dice ya más de lo que estabas viendo. ¿Sí? ¿Qué opinas? Pues yo creo que sí, algo ilumina la crítica de arte. Ilumina nuestra conciencia, nuestra percepción, ilumina... Por lo menos en términos de decirle a la gente, esto es pintura y esto es dibujo, esto es escultura y esto es arte objeto, por ahí empezamos. Aguafuerte, distinguiendo oficios. Una gráfica, etcétera. Exactamente. Sí, claro. Sí. Pues nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo. El gusto es para aquí, mí, queridos amigos, muchísimas gracias. En El Sabor del Saber. Y bueno, pues ya saben...